¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 7 desde el capítulo 50 para arriba. Recuerden que los resúmenes del arco 6 y del arco 7 se encuentran en descripción y se encuentran también en comentarios. Recuerda que para una mejor experiencia puedes usar auriculares, así como también modificar la velocidad de reproducción. Continuando con el video anterior, Subaru le dice a Orvar: Orvar, te encontré. El viejo Orvar se reía y a su vez comía carne. Yorna le reclama a Orvar, le dice qué rayos hace en su castillo y que si acaso estuvo molestando a estos niños que lo deje de hacerlo, que no los meta en problemas. Yorna dice que tal vez ha engañado a estos niños y a su asistente Tanza. Subaru dice: lo siento Orvar, pero tuve que contarle, ya sabes, ya que tú también hiciste trampa. Subaru le reclama diciendo que por culpa de él, muchas personas lo atacaron. Orvar se ríe y que sí, los engañó y quejarse sería algo patético de parte de él. Orvar pregunta si Subaru acaso es de la familia real, ya que Orvar pensaba esto, ¿no? Por la capacidad de Subaru de resolver rápido las pruebas, ¿no? Subaru dice que no diga esas cosas, ya que es algo aterrador. Yorna estaba muy molesta, le dice a Orvar: ¿dónde escondiste a mi asistente? Respóndeme, Orvar. Yorna le dice a Orvar: te diré dos cosas, devuélveme a Tanza y detén este juego con estos niños. Recuerden que Yorna pensaba que Subaru y Luis eran niños que se habían envuelto en problemas con Orvar, ¿no? Ella no sabe que ellos en realidad han sido los mensajeros y toda la cosa, ¿no? Ella pensaba que Orvar estaba molestando a estos niños. Yorna estaba muy molesta y se empincha bastante, y le reclama a Orvar. Dice que esta es su ciudad y que ya había dicho y dejado en claro que nadie puede hacer lo que quiera en esta ciudad. Y entonces comienza la batalla épica. Los ataques de Yorna eran poderosos. El castillo se partía a la mitad. Subaru hablaba con Orvar. Orvar dice: este viejo es muy terco. Yorna dice: niños, quédense atrás. No soy muy buena conteniéndome. Era una batalla intensa, épica y llena de caos. Subaru pensó que el resultado sería devastador. Yorna usaba sus técnicas secretas, a lo que Orvar decía: ¿cómo es que haces eso? Yorna estaba en el aire, atacaba así, ¿no? Y Orvar usaba sus habilidades de ninja. Subaru pensó: ¿acaso ella usó la técnica de matrimonio en el castillo también? Así es, el castillo como que se estaba partiendo y toda la cosa, y estaba siendo usada a favor de Yorna, como que Yorna lo moldeaba, ¿no? Así que Subaru pensó que tal vez este castillo que Yorna estaba usando la habilidad de matrimonio del alma en el castillo también, ya que la estructura y plataforma era usada a favor de Yorna. Orvar decía: jajaja, usando técnicas extrañas. En medio de la batalla, Orvar daña a Luis. Así es, Orvar usa un ataque y se dirige hacia Luis. Luis estaba muy dañada y murió. El ataque de Orvar fue tan poderoso que mató de un golpe a Luis. Yorna se molesta más. Orvar se ríe, kkkkkk. Subaru también estaba muy malherido por las consecuencias de la batalla. Yorna le dice: niño, mírame. Y Subaru estaba herido, ¿no? Y como que estaba a punto de morir, desangrándose y toda la cosa. Entonces Yorna le dice: niño, mírame, no hay tiempo, ámame. Así es, Yorna le dice a Subaru: ámame. Pero hay una razón para esto, ya que recordemos que la condición para el matrimonio de alma es que la persona tenga ese afecto, esa pasión intensa de amar a Yorna, ¿no? Para que ella pueda vincular la alma y una vaina así y activar su habilidad, que le va a dar más fuerza, toda la cosa. Así como los enemigos que estaban atacando en la ciudad, ¿no? Entonces Yorna dice: niño, mírame, ámame. Le dice esto por las condiciones de la técnica que Yorna requiere. Yorna dice: si me amas, las heridas se irán. Ámame ahora mismo. Orvar se burlaba y se reía de esas palabras. Decía: oye, esas palabras no es para que se las diga a un niño. Subaru cada vez estaba a punto de morir por sus heridas. Yorna le explica que debe amarla. Entonces, al ver que Subaru cada vez se iba perdiendo la vida, se le iba la vida, entonces lo besa con lengua. Ok, no. Entonces lo besa a Subaru, ¿no? Para que la amara, como que tratando de forzarla. Recordamos que Yorna pues es un bombón también, aunque yo no soy furro, pero sí ella es atractiva. Entonces trataba de forzar a que Subaru la amara, ¿no? Pero no funcionó, ya que Subaru es sim de Emilia. De repente Orvar ataca y la cabeza de Subaru vuela y cae. Subaru sintió que su cuerpo se hizo lejano y que su mirada estaba mal enfocada. Así es, Subaru había sido decapitado. Subaru murió. Subaru cae en la oscuridad, muere, y en la sombra escucha una voz. Subaru escuchó la voz de alguien que le dice: te amo, te amo, te amo, te amo, etcétera, etcétera. Luego, Subaru regresa de la muerte. Un nuevo punto de guardado se había dado, y lamentablemente en este punto de guardado solo era segundos antes de que Subaru se viera envuelto en una explosión que le volaría los ojos y luego moriría.
se desangraría, etc. La pelea estaba intensa, ¿no? Subaru había regresado de la muerte. Envuelto en la batalla, una explosión le vuela los ojos y sus glóbulos oculares a Subaru. Luis estaba herida. Intentaba ayudar y proteger a Subaru de los impactos, así que la estaba pasando muy mal. Subaru gritaba y se quejaba. Orvar dice: no soporto los gritos de los niños. Yorna grita: ¡espera! Así es. Orvar se dirige a matarlos a ellos y los ataca. Subaru muere. Y se repite otra vez el bucle de segundos antes de morir. Ojo, como les digo, solamente son 10 segundos antes de que Subaru muriera. Estaban envueltos en la batalla. Así que Subaru, cada vez que regresaba de la muerte, obviamente la explosión y todo esto como que lo dejaba confuso, ¿no? Y con una falta de concentración por lo que estaba sintiendo. Y cuando regresaba de la muerte, otra vez al mismo campo de batalla donde estaba envuelto con las explosiones y todo, se le hacía muy difícil concentrarse e idear un plan. Así que tenía ese problema de segundos, de solo segundos de morir, y de la falta de concentración y la falta de poder idear un plan ante esta situación. Y así es, Zoro regresa otra vez de la muerte. En medio de la intensa batalla, ocurrieron varios bucles y se repetían una y otra vez. Fueron muchísimas. Zoro la tenía difícil, no podía idear un plan ni aclarar su mente. El bucle solo duraba segundos. Así Subaru murió muchas veces con un bucle de solo 10 segundos de vida antes de morir. Cada bucle Subaru intentaba lo poco que podía estando herido. Moría y repetía lo mismo una y otra vez. Desesperado, Subaru no sabía ni entendía qué más podía hacer. Subaru, cuando Orvar tira sus shurikens, seguía intentando y así. Subaru como que ya estaba memorizando los ataques de Orvar, ¿no? Y así que sabía los ataques de Churin y toda la cosa. Así que esta vez Subaru, ya después de tantos bucles, hablaba con Yorna como para acorralar a Orvar, porque ya sabía la dirección de sus ataques y su arma de shuriken. Y en su desesperación, idea un plan con ayuda de Luis y se teletransporta cuando iba a ser atacado por shuriken, justo donde Orvar. Orvar dice: ¿qué rayos? Desaparecieron. Y Subaru, que se había teletransportado con ayuda de Luis, de repente agarra a Orvar y, llorando como un niño, grita desesperadamente y dice: Orvar, yo gané. Es mi victoria. Dijiste que teníamos que atraparte una vez más. Y Subaru lloraba como un niño, a todo pulmón, y gritando su victoria: te atrapé. Orvar estaba muy molesto, diciendo que él fue el que había dicho que no iba a detenerse el juego sin importar qué, que el juego debía seguir en marcha sin importar qué. Así que Orvar, molesto pero a la vez riéndose, se golpeó la mejilla y dice: perdí. Yorna dice: así que esa es tu respuesta. Y así nuestros héroes habían ganado. Orvar se ríe, Orvar dice: eres un mocoso llorón. Luis estaba aferrada a Subaru y también lloraba. Estaba contenta y celebrando con él. Recuerden que esta Luis es una nueva personalidad y quiere mucho y estima mucho a Subaru. Subaru dice: realmente no te entiendo, límpiate, idiota. Yorna estaba ya tranquila por los resultados, pero igual molesta con Orvar. Yorna abrazó a Subaru tiernamente y con fuerza, y a Luis también, y los consoló diciendo que permitiría que llorasen todo lo que puedan, ya que ella es la dueña de la ciudad del caos. Mientras Subaru y Luis lloraban y botaban sus mocos. Orvar estaba muy picón por perder. Yorna le reclama dónde está Tanza. Orvar dice que no hay muchos lugares donde puede esconder a una mujer soltera. Y después de que seguían conversando, ¿no?, nuestros héroes se ponían al tanto de las palabras de Orvar. En ese momento la historia nos lleva con Abel y Medium y Aldebarán, que entraban a un lugar donde estaba Tanza. Allí también estaba Kafma y el falso emperador. Hubo un intercambio de palabras donde un Kafma molesto, ¿no? Con su típica personalidad de por qué están aquí y toda la cosa. Abel dice: solo tengo negocios con la niña de allí. Así es, allí estaba Tanza. Kafma dice: el maestro Orvar me pidió mantener a esta chica en la posada. O sea, ahí estaba el falso emperador, ¿no? Y el falso emperador miró a Kafma por qué Tanza estaba ahí y por qué la estaba reteniendo, o mejor dicho, vigilando. Y Kafma le explica al falso emperador, a Vincent, la situación, ¿no? Y le da contexto sin pretexto. Ojo que Tanza estaba allí por voluntad propia y había congeniado con Orvar, es decir, confabuló con Orvar para hacer esta trampa a nuestros héroes. Vincent entendió el contexto por Kafma y le dice a Tanza que ya no habrá protección de parte de él, pues, ¿no? Tanza le pide disculpas a Vincent Sama, que esta no fue idea de Yornar ni nada, sino que fue obra suya de la Loli, ¿no?, de Tanza. Vice dice: las excusas son innecesarias. Solo le preguntaré a Yornar los detalles después.
se disculpa con Abel, pues sabe que ha cometido algo grave y ha actuado por su cuenta, incluso después de las palabras de Jorna. Le pide súplica que no tiene nada que ver Jorna, menciona sobre que no sabe el contenido de la carta y que Jorna puso cara de tonta de doncella con la carta. Así es, todo fue plan de Orvar usando y aprovechándose de la lealtad y amor que tiene Tanza hacia Jorna. Así que confabuló con ella, obviamente la convenció, ¿no? Y como es una loli un poco ingenua y muy leal, entonces siempre va a querer lo mejor para su ama Jorna, para su señora Jorna. Abel en su momento amenaza a Tanza diciendo que cómo es que debería responder por lo que ha hecho, con su cabeza cortada tal vez, dijo, aunque no lo decía tan en serio. Medium se molesta con él por sus palabras, ¿no? Y así hablan, ¿no? Sobre los atacantes de la ciudad y Tanza les daba contexto, sin pretexto. Tanza menciona que hizo esto para no traer a Jorna Sama a la guerra, ya que recuerden que si Jorna se une a Abel, va directo a la guerra, ¿no? Le va a tener que ayudar y toda la cosa. Así que esta Loli estaba preocupada por su señora Jorna. Y siguen conversando donde Abel le dice que no habrá muerte sin sentido, que él es alguien que usa a los demás de forma eficiente y que no desperdiciará a Jorna de ninguna manera. Ojo que esta Jorna no tiene idea de la identidad de Abel, quién es en realidad. Tanza dice, Jorna Sama, me disculpo, fui muy inmadura. Se dice a sí misma, ¿no? Abel habla con Aldebarán y Medium, donde él dice que ya sabe más o menos dónde está Orvar. Así es, Abel ya había descifrado la ubicación del acertijo de Orvar. Era el gran castillo rojo Rory. Nuestros héroes estaban preocupados por Tarita. Abel menciona que todavía no tiene intención de hacer volver a Subaru a la normalidad, ya que Subaru en este modo chota estaba siendo muy útil, así que las intenciones de Abel era no regresarlo a Subaru a la normalidad. O sea, cuando se encuentren con Orvar, le va a pedir, no tiene intenciones de que vuelvan a Subaru normal, ¿no? A lo que Aldebarán y obviamente Medium se molestan bastante. Abel dice no, como diciéndose a sí mismo y hablando en voz baja, Natsuki Subaru, me acompañarás a la guerra. Y así la historia nos lleva con Orvar, Subaru, Luis y Jorna, donde Orvar le seguía explicando sobre la ubicación de Tanza, ¿no? Y le da contexto. Orvar explica los detalles a Jorna. Jorna dice, así que Jorna dice, ahora sé dónde está Tanza. Jorna le dice a Subaru y a Luis, me disculpo con ustedes, niños. Los residentes de la ciudad fueron desagradables con ustedes. Subaru se sonroja, pues al acercarse a Jorna disculpándose, recordó sus bucles anteriores donde había besado varias veces a Jorna. Ella le decía y le pedía que lo amara, ¿no? Para que se activara su técnica con él. Entonces Subaru recordó esto y se sonrojó. Y así seguían conversando. Orvar le explicaba sobre que Subaru tenía su OC alterado, ¿no? Por la infantilización. Subaru entonces se puso a pensar por qué rayos su bucle solamente duró 10 segundos. Él pensó, ¿acaso mi regreso de la muerte está defectuoso? ¿Qué es lo que sucede? Nunca antes había pasado esto. Un bucle de solo 10 segundos. A lo que una voz suena y dice, te encontré. Y así, una sombra saliendo de Subaru invadió el lugar. Obviamente en ese momento Orvar tenía la mano como felicitando a Subaru, ¿no? Y que como que estaban hablando y le tenía su mano derecha en Subaru, cuando de repente la sombra engulló su brazo, el brazo derecho de Orvar, y se lo tragó. Así es, la sombra destrozó el brazo derecho de Orvar. Jorna gritó, ¡niño! Luis gritó, y Orvar se alejó rápido. Luego la historia nos lleva con nuestros otros protagonistas, donde Kafma alertaba a Vincent, el falso emperador. Ojo que me estoy refiriendo a Vincent como al falso emperador. Abel es el verdadero, ¿no? Pero aquí le vamos a llamar Abel, porque así es su alias, Abel. Tanza decía, oh no, ese castillo, esa sombra. Allí está Jorna Sama. Todos gritaban, una sombra está devorando el castillo rojo. Abel grita y dice, ya veo, así que esto es lo que llevabas adentro de ti, refiriéndose a Subaru. Y luego aparece Ulvik, ¿no? Que dice, vaya, no, ya. Y luego la historia nos lleva por donde estaba Tarita, y ahí también estaba Ulvik, que dice, vaya, no preví esto. Él estaba cerca de ella, ¿no? Y así la sombra engullía al castillo Rory y comenzaba a expandirse. Esta sombra comenzaba a hacerse cada vez más grande y a devorar todo a su lado. Esta sombra salió de Subaru y decía, te amo, te amo, te amo. Mientras la sombra hacía su caos en la ciudad del caos, la historia nos lleva a otra parte donde está Madeline, uno de los generales, un dragón, que se dirigía a la fortaleza de Guaral a destruir. Y otra vez la historia nos lleva al lugar donde estaba Emilia y los demás, ¿no? Hablando con la familia de Otto. Recuerden que Otto no estaba
con su familia porque había sido amenazado por un problema que tuvo y toda la cosa. Y sus padres estaban felices por él y orgullosos de Otto por el cargo que había obtenido. Y así entran en contextos sin pretextos donde le dicen sobre el plan, que planean cruzar por ahí de forma ilegal y toda la cosa. El padre de Otto se llamaba Maceran y su mamá se llamaba Framir. Y así comienzan a hablar con Roswell. Recuerda que Roswell es un noble muy importante y un mago muy poderoso, respetado en todo el Guernica. Y los padres regañaban un poco a Otto, ¿no? Pero también lo trataban con respeto al momento que entraban en modo vendedor, ¿no? Y así, después de explicar el plan, Garfield y Ran se van a encargar de intimidar y dejar en claro a los enemigos de Otto y ponerlos en su lugar. Los enemigos, obviamente, de ellos estaban atemorizados por la facción de Emilia, ya que tenían bastante impacto y bastante peso, tanto como personajes poderosos y como importantes dentro del Guernica. Estamos hablando de que una era la candidata al trono, sobre todo porque tenía bastante peso por el nombre de Roswell, ya más por esto. Y así, después de que vuelven Ran y Garfield, Petra dice: Ran y Garfield lo hicieron genial, ya habían intimidado a los enemigos de Otto y les hicieron respetar la jerarquía. Y así Roswell seguía negociando con los padres de Otto. Ya saben el plan para pasar ilegalmente por esta frontera. También estaba Frederica, estaba Beatriz, estaba Emilia, estaba toda la campaña. Beatriz explica su condición. Dice: bueno, entonces ya voy a dormir y soñaré con su aro. A lo que Emilia dice: me lo saludas. Luego la historia nos lleva con Ren, donde ella conoció a Henkel, que a pesar de ser un borracho, se da cuenta que él se levantaba temprano para entrenar. Henkel se queja diciendo que debería ser más respetado, pues como conocemos Henkel, pues casi no mucho lo respetan por su condición y por su comportamiento, ¿no? También estaba Schul hablando con ellos. Y después de eso estaba Ren con Priscilla hablando en el baño, donde ella dice que por qué lo contrató a Henkel y que pensaba que Priscilla solo le gustaba tener cerca las cosas bellas, no feas. Y así, como sabrán, no sé si ya lo he dicho en resúmenes anteriores, pero Priscilla a mí me aburre, la verdad, cuando tiene sus diálogos, porque las cosas más insignificantes las hace parecer muy importantes o les trata de dar elegancia a sus palabras. Y eso aburre bastante porque no llega a un punto claro y como que el contexto no tiene mucha relevancia, ¿ya? Entonces leer esas vainas me aburre. Y así, después de muchos puntos de vista, la historia nos lleva a otro lugar. Volviendo otra vez a la ciudad del caos, Abel y Vincent hablaban al mismo tiempo las palabras. Es decir, al momento que estaba la sombra devorando todo el castillo y comenzando a devorar la ciudad, Abel y Vincent hablaron al mismo tiempo y dijeron esto: Kafma, detén esta sombra, como dando la orden y sincronizados al mismo tiempo todavía. El precio es la vida del imperio, debes detenerlo. Y Kafma obedece, ¿no? Abel y Vincent Falso dice: requerimos la fuerza de Yorna Mishibur. Ojo que están sincronizados al momento de decir estas palabras. Y otra vez la historia nos lleva con Tarita, donde Ulvik estaba hablando. Ella estaba en guardia apuntándole. Ulvin hablaba de palabras de estrella y todas esas vainas que confundían a Tarita. Recuerda que Ulvin es un Stargazer. Estas palabras de Ulvin confundían mucho a Tarita. Él sabía muchas cosas. Y él dice: la desgracia de los Chudra. Y para ponerlos en contexto sin pretexto, Tarita, les lo voy a decir por ahora, seguía un mandamiento, una misión. Y en ese mandamiento, una misión, tenía que matar a un viajero de ojos oscuros y cabello negro. Ojo con este dato. Pero ella no es un Stargazer. Y ese que sigue no es de ella. Y ya se lo relataré más adelante. Y este Ulvin no sabe que ella no es la que tuvo la misión original o una Stargazer. Por eso no conocía mucho de las palabras que él decía. Y más se confundía. A lo que Ulvin dijo: un momento, ¿acaso ella no sabe sobre los Stargazer? Ya que recuerden que estas palabras de matar a este hombre de ojos negros y cabello negro tienen que ver como una profecía de la gran calamidad. Y que para detener la gran calamidad tenía que matarse a este hombre, ¿ya? Para ponerlos en contexto. Más adelante se lo voy a explicar mejor, porque la historia nos va a narrar. No es que se los esté quitando porque quiera. Poco a poco la historia nos narra. Y así Tarita le pide que se retire, ¿no? Apuntándole con su arco. El hombre se retira y luego vemos la historia donde el hombre se retira y aparece Medium y abraza a Tarita. Medium estaba feliz de que ella estuviera bien y le da el contexto de lo que había pasado hasta ahora, ¿no? De cómo habían encontrado a Tanza y todo eso. Abel dice: hay que detener la sombra. En la mente de Tarita estaba pensando sobre el mandamiento. Como les digo, más adelante la historia nos revelará esta información. Volviendo otra vez, Jordan pensaba: un momento, esto inició del niño. La sombra que estaba engullendo todo había salido del niño. Las extremidades de la sombra habían salido del niño. Louise estaba allí también preocupada y Jordan gritaba a todos sus sirvientes que huyeran. Luego aparece Kafma a ayudar por orden del emperador
y les dice que está ahí por eso. Yorn agradece a Kazma por proteger a su gente de camino. Kazma dice que es su deber como alguien del imperio. Y luego sale con Luis y se encuentra con Abel, ¿no? Yorn obviamente por la carta ya sabía que Abel era su excelencia el emperador, el verdadero. Y le pregunta cómo es que él sabía sus deseos. Abel dice, esas cosas será para después. Y luego habla con Yorna y le dice, ¿qué vas a hacer, Yorna? Abel le dice que debe abandonar la ciudad y retirarse, que esta sombra devorará y se tragará la ciudad y todo a su paso. Y Yorna no quería aceptar esto, ¿no? Estaba molesta y furiosa al principio por las palabras de Abel. Ella dice que su hogar y el hogar de su gente, y que dónde más irían los demás. Recuerden que esa gente es discriminada, ¿no? Porque son semi-humanos, toda la cosa, y en otros lugares incluso son perseguidos. Yorna dice, ¿qué tan peligroso es esto? A lo que Abel dice, es el gran desastre. Abel menciona el nombre del Stargarzer, a lo que Yorna se traga la saliva de forma amarga al escuchar este nombre, Stargarzer. Recuerden que la palabra Stargarzer es muy importante, ¿ya? Es como un profeta que predice desastre y toda la vaina, y que sabe leer las estrellas y todas esas cosas. Abel le dice a Yornar, quiero asegurarme de una cosa, si estabas con esta niña, se supone que también estaba el otro niño. Y dime, ¿dónde está el niño de pelo negro? Yornar dice, ese niño. Y a lo que Abel, como es inteligente y puede sacar conclusiones por viendo las expresiones, ¿no? Y suponiendo los pensamientos y la reacción de las personas, Abel dice, así que tú, refiriéndose a Subaru, ¿no? Pues se dio cuenta que la sombra en realidad sí había sido de Subaru. Lo había confirmado con las palabras de Yornar. Yornar le dice que saque la espada Yang, que tal vez con eso pueda detener la sombra. Abel dice que no tiene intención de sacarla. Y así al final, después de un discurso épico que le da a Yornar sobre que la ciudad, que la gente no siga la ciudad, sino siga a Yornar, y que son capaces de estar semanas sin comer solo por ella y hacer muchas cosas por ella y que la quieren a Yornar, no, la trata de convencer, pues, para que ella se retire. A lo que Yornar más adelante se pondrá de acuerdo con Abel. Por ahora, ella planea, a lo que Yornar en un principio no quería, pues, así que ella planea combatir a esta sombra con su gente. Y Yornar dice, y susurra, ámame. Y toda la ciudad, sus habitantes y todo, sus ojos se pusieron de llamas. Ella activó la habilidad del matrimonio del alma. Yornar dice, yo seré tu oponente, declarando la guerra a la sombra. Y Abel que pensaba en Subaru, no dice, así que tú eres. Luego aparece Medium y Tarita y se unen a Abel. Medium dice a Abel, chin, estamos de vuelta. Preguntan por Yorna, ¿no? Abel dice, está por allí. Tarita dice, el gran desastre está incrementándose. Abel se percata de las palabras de Tarita, el gran desastre. Se supone que estas palabras no deberían conocerlo mucho, ¿ya? A lo que Abel abre los ojos y dice, ¿cómo dijiste? Y le dice a Tarita, así que te han enseñado a cómo leer las estrellas, entonces también sabrás cómo escapar de la aniquilación. Y le dice a Tarita, ¿te arrepientes de no matarme en el bosque con esa flecha? Ojo que ya Abel, como ustedes saben, es inteligente y toda la cosa. Ya había sacado conclusiones un poco cuando conoció a Tarita, ¿no? Recuerden que cuando llegó con Subaru a la aldea de Chudra y todo, Tarita tenía su arco en mano apuntando y todo alerta. Ojo que Abel también conocía la profecía y conocía el mandamiento. Ojo con este dato, o sea que Abel conocía lo que se había dicho en la profecía y el mandamiento de que debía matarse a un hombre de ojos negros o un viajero de ojos negros de cabello negro como para evitar la calamidad, o sea, el gran desastre. Esa es la frase. Y obviamente, como les mencionaba, Tarita en realidad no es una Stargarzer. Tarita está siguiendo un mandamiento que en realidad no se lo habían dado al principio y que más adelante daré este dato. Obviamente Abel no sabe nada de esto y en un momento increpa a Tarita y le pregunta todo, ¿no? Y así conversaban mientras Tarita seguía confusa también por las palabras, pero sorprendida por lo que sabía Abel. Más adelante les pasaré contexto sin pretexto para que entiendan. Aldebarán, que estaba por allí, decía, maldición, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Y luego se topa con Orvar, ¿no? Orvar dice que está aquí solo por su excelencia y que es una locura enfrentarse a esa cosa. Aldebarán dice, oye viejo, confírmame una cosa, ¿esa sombra negra tiene algo que ver con mi hermano, el niño de pelo negro? Orvar confirma que sí, que la sombra salió de ese niño. Aldebarán estaba muy furioso con Orvar porque él se consideraba un inútil, a lo que le dice furioso y grita, devuélveme la normalidad, devuélveme mi autoridad, viejo. Si quieres escapar, yo haré tiempo. Pues Orvar no tenía intención de enfrentarse a esta sombra y esta sombra se estaba expandiendo y sacando brazos a lo loco. Y Orvar planeaba retirarse, ¿no? Orvar dice, bueno, el chico ganó después de todo, así que cumpliré mi promesa. Aldebarán se sorprende y dice, ¿qué? ¿En serio el hermano ganó? Aldebarán sintió una alegría y orgullo y admiración por Subaru al enterarse de su hazaña. Orvar dice,
oye, ¿cómo rayos planeas ganar esta cosa? Ya que Aldebarán tenía intención de rescatar a Subaru. Orvar le dice, incluso si alguien desafiara esta cosa 10.000 veces, igual morirá. Aldebarán dice, no es obvio Vejestorio de mierda. Iré allí y moriré 1.000.000 de veces si es necesario. Mientras tanto, en otro lado, Abel y Tarita hablaban del tema de los Stargarzer y del mandamiento, a lo que Medium estaba allí escuchando y pregunta por el contexto del Stargarzer. Abel explica que es un Stargarzer, que es aquel que ha asumido un papel de prever el futuro en función de la alineación de las estrellas y orientación. No llamarlo una predestinación, en lugar de un rol, sería más preciso, y así después de explicar que Abel sabía que Tarita estaba detrás de la cabeza de él, Medium se impacta ante la noticia. Abel se dio cuenta de esto porque cuando la conoció, ella apuntó a Subaru con intención de matarlo. Y recuerden que Abel es muy hábil viendo las expresiones y sacando conclusiones y analizando la situación. Recuerden que Abel es un personaje muy inteligente, observador y bueno analizando y sacando conclusiones. Entonces se había dado cuenta desde hace mucho de las intenciones de Tarita, pero no comprendía por qué ella no hacía movimientos. O sea, Abel también estaba confuso con el comportamiento de Tarita. Y así Medium exclamaba, maldición, no entiendo nada. Después de las explicaciones tanto de Tarita y de Abel, Medium exclamó, maldición, no entiendo nada. A lo que Tarita dice, yo ni siquiera sabía que eres el emperador, ni tu situación, ni la situación del imperio. Y como les digo, más adelante Tarita revelará más, le dará más contexto y detalles a Abel, y le explicará que en realidad ella no es un Stargarzer, que en realidad ella sigue un mandamiento, pero que no es la persona que le habían dado este mandamiento, y explicará por qué. Y yo se los explico un adelanto, ¿no? Era de su amiga y antes de morir su última voluntad le dijo que ella debía seguir un mandamiento. Tengan este dato en mente porque más adelante les contaré en detalle esta historia, ¿no? Y así nuestros héroes se vieron envueltos en el caos, se vieron envueltos en la sombra que estaba devorando a la ciudad del caos. Y mientras corrían y huían, Abel casi se cae. Tarita le da la mano y salva a Abel. Abel agradece y a la vez estaba confundido por las intenciones de Tarita, ¿no? Recuerden que la profecía y todo eso. Y descarta por el momento que Tarita no quiere asesinarlo. Abel revela que según la profecía decía, para detener el gran desastre, él debe morir. Ese es el mandamiento que se le ha otorgado a Tarita. Después de hablar con Tarita, que carecía de conocimiento de Stargarzer y toda esa cosa, Abel pensó un momento. ¿La caída del imperio tal vez es otra cosa aparte del gran desastre tal vez? Abel explica que esta sombra viene de Subaru y explica que no es de extrañar que su voluntad interviniera y que la sombra no ataca por quién es más fuerte o nada de eso. Dice que todo este tiempo consideró a Subaru un hombre de numerosos secretos, pero esto está más allá de sus expectativas. Las chicas Medium y Tarita se impactan ante esta revelación y comienzan a planear. Abel dice que debe reunirse con Yorna. Medium quiere ayudar, pero Abel dice que no vaya, que es una orden. Medium dice, entonces iré a ayudar a Louise Chan. Aparece Aldebarán y se une. Dice, yo protegeré entonces a la señorita Medium. Medium exclaman, Al Chin, te has vuelto grande de nuevo. Aldebarán le da contexto sin pretexto sobre el encuentro que tuvo con Orvar y lo que le dijo, ¿no? Abel dice, ¿por qué debería incluirte en mis planes, payaso? Aldebarán le dice, lo siento. Si quieres me incluyes o no en tus planes, no estoy aquí por ti, solo estoy aquí por mi hermano. No voy a desperdiciar mis palabras para convencerte. Mira tus ecuaciones si quieres tú mismo y siéntete libre de agregarlas o no a tus planes. Aldebarán dice que protegerá a Medium y también a Abel y que no se preocupen. Abel no entendía esta confianza de Aldebarán. Abel dice al principio que su presencia no es parte del plan ni de ninguno de ellos fue una vez su presencia parte de los planes de él. Abel hablaba con Tarita, ¿no? Diciendo que si iba a seguir su mandamiento, no que se decidiera. Pero obviamente Tarita no tiene intenciones de matarlo ni nada, porque lo acaba de salvar. La historia nos lleva otra vez con Louise, Yorna y Kafma, que se enfrentaban a la sombra. Yorna dice, así que estás preocupado por el niño, refiriéndose a Louise, ¿no? Louise saltaba y usaba sus habilidades para acercarse, destrozar las sombras, etc. Kafma ayudaba a Louise con sus arbustos espinosos. Los residentes también se enfrentaban a gran desastre, dando todo de sí. Todos lo tenían muy difícil. Y apenas había pasado unos minutos desde que había aparecido la sombra y ya había hecho un desmadre y había devorado todo. Había devorado una gran parte. Luego aparece Aldebarán y Medium. Ali le da indicaciones a Medium dónde saltar, dónde atacar, dónde esquivar, etc. Kafma, que también estaba ahí, Aldebarán también le da instrucciones a Kafma. Le dice dónde saltar, dónde ir, dónde atacar, etc. En un momento Kafma estaba molesto por sus órdenes, ¿no? A lo que se da cuenta y dice, ¿acaso tú puedes predecir al gran desastre? Así es, amigos.
Aquí la historia nos narra y nos da detalles, ¿no? Que los lectores ya sabemos, pues, ¿no? Que Aldebarán podía predecir los ataques, movimientos, dónde pisar y toda la cosa, porque ya sabemos que él tiene la habilidad de territorio y toda la cosa, ¿no? Y también tiene bucles. Como lo hacía en su momento no se nos revela, pero yo le doy este dato porque ya es bastante obvio este punto. También estaba Bell, que está hablando con Jorna, ¿no? Y le da un discurso que le dice que los habitantes no se aferran a esta ciudad, sino que se aferran a ella. Y la corrige, ¿no? Porque Jorna, mientras hablaba, decía otras cosas. Le dice que debe retirarse y que ella es el símbolo de la ciudad. Y después de un argumento épico, Abel dice que esta gente soportaría muchas cosas, incluso el hambre por ella. Y luego la historia nos lleva con el Vincent falso, hablando con Ulvik sobre las estrellas. Luego aparece Orvar y Vincent se burla de su brazo perdido diciéndole si se lo olvidó en un lugar. Luego vemos el flashback de Marilu, la hermana de Tarita. O sea, no de sangre, sino que era su hermana por alguna razón. Y se los voy a explicar. Ya que en la aldea, las personas que nacían al mismo tiempo, como que se generaba un vínculo cercano. O sea, nacían al mismo día y toda la cosa, pero no eran hermanas de sangre, eran amigas, hermanas del alma. Se les llamaba así, ¿no? Era algo valioso en esta tribu de los Chudra. Pauna y Holly también nacieron el mismo día, ojo. Y Marilu y Tarita nacieron el mismo día. Y así vemos la revelación de Marilu y de Tarita y todo el tema de los Stargarse y sobre la misión que se le ha dado. Así que presten mucha atención. La historia nos narra con Marilu, que dice a Tarita, a su hermana del alma, diciéndole: ¿qué debo hacer, Tarita? Soy una Stargarser. Y sin embargo, las palabras de Mariuli, sorprendieron a Tarita, quien quedó tan atónita que no pudo moverse. ¿Qué rayos era un Stargarse? Se pensó ella. Y así se nos narra la historia de Marilu, ¿no? Que era alguien igual que de la gente de Chudra y que nació el mismo día con Tarita y eran hermanas del alma, ¿no? Ya que en la aldea de Chudra consideraba algo valioso ese lazo de nacer el mismo día. Entonces ellas se llevaban muy bien, eran como hermanas, y con el pase del tiempo Tarita notó algo en Marilu, que ella iba cambiando su forma de pensar y su forma de ver las cosas, que era algo en contra de la filosofía de la gente de Chudra. Y llega el punto de la frase que les dije, que le dice: ¿qué voy a hacer? Ahora soy una Stargarse. Resulta que Marilu tenía una hija pequeña que era Utakata. A lo que Marilu, con el tiempo, como les digo, cambiaba su filosofía y toda la cosa. Y le decía a Tarita: ¿qué debo hacer? Aún no he cumplido mi mandamiento. A lo que Tarita le dice: mandamientos o lo que sea, nada de eso existe. Absolutamente no. Eres Mariulu. ¿Qué más quieres que eso? Vives con los Chukradian y mueres como Chukradian. A lo que Tarita decía: pero ¿cuál es el significado de haber nacido? No tengo ningún significado por haber nacido. O sea, llega un punto donde que la novela como que te confunde un poco, ¿no? Por el escenario, que no se entiende bien el contexto, pero yo se lo doy sin pretexto. Entonces, como le digo, con el tiempo ella se enferma y le dice a Tarita que aún no ha cumplido su mandamiento y que cuál ha sido el significado de su vida y de haber nacido, y que no había cumplido el mandamiento y ya estaba ya cerca de morir, ¿no? Mariuli tenía una hija que se llama Utakata. Entonces Tarita le dice: ya basta, yo soy tu hermana del alma, ¿cómo puedes siquiera hablar sobre el significado de nacer frente a mí? Y así, o sea, Mariuli a menudo, cuando era niña, a menudo estaba postrada en cama debido a una enfermedad. Pero a medida que crecía, estos ataques se volvían menos comunes. Todos debían haber bajado la guardia asumiendo que todo con ella estaría bien. A pesar de eso, su salud empeoró con el tiempo ya, hasta un punto sin retorno, a lo que Mariuli vomitaba sangre una y otra vez, y su cara estaba blanca como una sábana. Y así Utakata, que era una niña, que era su hija, se despide, se toma de la mano, etc., ¿no? Y Tarita le dice: ¿por qué habla de esas cosas, de su significado y toda la cosa? A lo que Mariuli le dice: escúchame. Y al final ella le dice: por favor, debes matarlos, ¿no? O sea, es Mariuli la que era la Stargarser, y es ella quien le encarga su mandamiento a Tarita. Y Tarita no conocía mucho este tema de los Stargarses, de la profecía y toda la vaina, pero como amor a su hermana del alma, toma ese mandamiento para ella, a pesar de que ella no es una Stargarse, donde toma su última voluntad. Mariuli le dice: este viajero es un aliado del gran desastre que traerá a esta tierra a la ruina, entonces debes matarlos. Un viajero de cabello negro y ojos negros. Mariuli le dice: detén el gran desastre, Tarita. Ese es mi deber, no puedo cumplirlo más, así que por favor, Tarita, hermana del alma. Y así le encarga este mandamiento. Ojo que la filosofía de Mariuli estaba muy separada y era lo contrario a la gente de Chudra. Es por eso que Tarita, a pesar de ser su hermana del alma, hubo un punto en que la odió por sus palabras que decía, ¿no? Y por ese egoísmo de encargarle esto. Y mientras les decía estas palabras, Mariuli tomó una daga y se la presionó en el
hacia ella misma. La hoja atravesó el cuerpo de Mariuli, o sea, debido a que Mariuli ya estaba enferma y ya estaba por morir, usa esta daga para dejar de sufrir, ¿no? Y como última voluntad le da el mandamiento a Tarita. Y prácticamente pues se suicida, pues, ¿no? O sea, se aplica la eutanasia. Obviamente esto impacta a Tarita y comienza a correr toda asustada, ¿no? Al final hubo una revuelta en esta noticia en la gente de Chudr y todo, donde interviene Misela, ¿no? Y comienza a explicar. Y como testigo estaba la hija de Mariuli, que era Utataka, y ella explica que sí, que su mamá se metió la daga y se mató y toda la cosa, ¿no? A lo que Miselda dice, sí, Tarita es la hermana del alma de Mariuli, ellas han sido desde niñas muy cercanas y es posible que ella haya querido matarla. Y así la gente pues ya sabía que en realidad pues Tarita era su hermana del alma de la que se había matado. Entonces se descarta que como sospechosa o que haya cometido el homicidio, ¿no? Y esa era la explicación de Tarita, de que ella seguía un mandamiento pero que no era un estargarse. Y así la historia continúa. Después de no poder hacer nada con el desastre, Yorna se convenza y ordena la retirada. Mientras seguía el caos y la ciudad era devorada, Luis va a intentar encontrar a Subaru. Kazuma dice, debemos traerlo de vuelta. Aldebarán dice, maldición, bromeas, ella es... Y luego se calla. Kazuma dice, ¿qué dices? Aldebarán dice, ella es una... y se queda callado. Aldebarán dice, maldición, ¿por qué tengo que preocuparme por ella? Luego se dirige allí y noquea a Luis, porque como Luis Arnes estaba acercando donde Subaru, y había mucho peligro, las manos, toda la sombra, la noquea para poderla salvar y sacarla de ahí. Aldebarán regresa y le dice se expresaba y se dirigía hacia Kazuma como Antena Bro. Kazuma dice, no me llames así. Kazuma hizo un camino con sus habilidades para ayudar a Aldebarán a salir, ¿no? Mientras tanto Abel grita, hazlo ahora, Yorna. Yorna dice, yo no te amo. Entonces una de las estrategias era que Yorna usara la ciudad y a los habitantes como para hacer un ataque, ¿no? Un ataque a las sombras y ocasionar un gran ataque que fuese como una explosión, una vaina así. Entonces la novela lo narra de esta forma. El gesto en sí no tenía sentido, muy parecido a cuando el castillo fue tragado. Era simplemente un gesto de Yorna para dar a conocer cuánto estaba dispuesta a sacrificar para lograrlo. Yorna dice, yo no te amo. Con esas palabras, ante el gran desastre que se había tragado la mayor parte de la ciudad demonio, de la llamada llama del caos, el alma de Yorna explotó. Su potencia era ciertamente como si la misma ciudad se hubiera derrumbado. El impacto de la explosión produjo algo parecido a una onda expansiva, y un tremendo vendaval hizo estallar a la ciudad demonio. Sacudido por la onda expansiva, todo lo que componía la ciudad demonio se rompió, aplastó, borró. En medio de todo esto, el gran desastre en el nexo de la onda expansiva fue engullido por la destrucción y ciertamente también fue destruido. Con eso, con un solo golpe desatado a cambio de la ciudad misma, el gran desastre fue negado. Abel dice, no fue suficiente. En medio de la implacable tempestad y las persistentes columnas de humo, resonó la voz de este hombre. Y en ese momento, Yorna ya activa su poder y el ataque potente con una explosión, y en ese momento había una niña que se dirige hacia allá. A lo que Yorna dice, ¿Tanza? La pequeña figura de la chica niña Loli Ciervo estaba saltando directo hacia las sombras. Así es, la Loli Ciervo saltó hacia la sombra. Y luego sigue el flashback donde... esto se acuerda del flashback. En el momento que la chica Loli se lanzó, Yorna dice, no lo hagas, y se dirigía hacia ella. O sea, lo que la Loli quería hacer, ahorita se los voy a contar, tenía un plan la Loli, ¿no? Como que después de la explosión quería dar a ella un último ataque para detener a la sombra. Yorna grita, no lo hagas. Tanza arriesgaba su propia vida para detener el gran desastre. Mientras tanto, Tarita observaba ahí y usa una flecha para detener el movimiento imprudente de Yorna, ya que Yorna se estaba acercando a las sombras para detener a Tanza. Entonces ella le tira una flecha, ¡pa! Y le cae en la pierna a Yorna, y con eso ella cae hacia abajo. Obviamente lo hace con el objetivo de salvarle la vida a Yorna, ya que ella se estaba precipitando por Tanza para acercarse a ella sin tener en cuenta el peligro, ¿no? De la sombra y toda esa vaina. Así que Tarita con una flecha la salva. La historia nos revela un flashback donde Tanza hablaba con Vincent, el emperador falso, donde él le dice que si Yorna usa su habilidad para detener las sombras, o sea, la habilidad del matrimonio del alma, no hay garantía que esto lo detenga las sombras. Él le sugiere a Tanza que no será suficiente y le dice a Tanza que ella debe morir, pues, ¿no? Debe ayudar a Yorna con este ataque final y toda la cosa. Y como la Loli era un poco ingenua y toda la cosa, y como ella era muy leal a Tanza, ella amaba a Tanza. Ella era una de las personas que Tanza también amaba bastante. Porque recuerden que la habilidad de matrimonio del alma, una de las conexiones es que se active
es que la persona la ame a Yorna. Entonces Tanza era muy leal a Yorna, tenía esa pasión de amor hacia ella, de alumna a maestra y de sierva a señora, no confunden otro tipo de amor. Y así donde se ve en el flashback donde Vincent le hablaba de que Vincent le decía que Jordan no querrá abandonar la ciudad y no importa qué, y así convencía a Tanza para que, insinuándole que se sacrificara, y como Tanza llegó a la conclusión de que sí, realmente ella debería ser un mártir para que así Yorna tome ese sacrificio y se retire de verdad y no se aterca con el gran desastre, y que así con esto Yorna intente usar todo lo que tenga de sí para lo mejor. O sea, esa es la conclusión que había llegado Tanza, ¿no? Y en realidad era una buena conclusión, ya que el ataque final que hizo efecto. Y ahorita se lo voy a explicar por qué. En pocas palabras, Tanza debía morir. Y así la Loli se había dejado persuadir para que se convirtiera en mártir, todo por el bien de Yorna Sama. Y así, amigos, después de la explosión que hizo Yorna, que fue un ataque muy poderoso, la Loli se lanzó. Tanza se lanza y como que da el último golpe de gracia. Y al parecer había funcionado. Así es, no fue en vano su sacrificio. Cuando Tanza se lanzó, escuchó las palabras de la persona que amaba y que ella amaba. Era Yorna que le dijo no lo hagas. Y como les dije, Tarita la había detenido y le tiró una flecha. Todo explotó y la sombra desapareció. Pero el caos y las consecuencias habían sido devastadoras. Todo se llenó de luz. La ciudad demoníaca había sido destruida y desvanecida. Se hizo un abismo en donde estaba el epicentro de la sombra y al momento de la explosión, ¿no? Un hoyo gigante. El desastre desapareció abruptamente. Ojo que todos atacaban a la sombra. Yorna usaba toda la habilidad y toda la ciudad para atacar y toda la cosa. O sea, dieron todo de sí. Este desastre era devastador. Y la niña Tanza, la Loli Ciervo, había dado el último golpe final. Kafma dice: vaya, fui salvado por esa niña, soy deplorable. Y después estaba Medium Aldebarán hablando con Kafma. Kafma decía que solo estaba allí como un guardaespaldas y que sí son enemigos pero que por ahora no lucharán. Kafma le pregunta a Aldebarán cómo sabía los movimientos y el ataque de las sombras. Aldebarán dice: es un secreto comercial, amigo. Y así Aldebarán le dice a Medium que encontró su casco y que nadie en el mundo puede romperlo. Aldebarán explica a Medium que si la Loli no se hubiera lanzado, las sombras los hubiera engullido a todos y todos habrían muerto. Medium estaba agradecida con Aldebarán por salvarla, y Kafma pues ya también estaba agradecido de él, pero ya se había ido. A lo que Medium comienza a reflexionar y le dice a Aldebarán que tal vez hubieran debido usar otro tipo de método, ¿no? Para atacar a las sombras, o que hubieran hecho otro tipo de acciones. Aldebarán dice que no hubiera servido nada eso, que solo sería humo en realidad lo que estaba diciendo Medium, dándonos a entender al lector que ella lo había intentado varias veces con su habilidad en sus bucles. Luego aparece Abel y habla con Yorna, se ponen al día. Ella dice que ya perdió mucho por hoy. Abel le habla de la carta y que no es tiempo de lamentos y que hay que tomar acción. Abel era cruel. Yorna saca su obidome y le dice que Tanza lo hizo para ella y que era de los cuernos de su hermana mayor, o sea, de la hermana de Tanza. Tanza quería tanto a Yorna que hasta los cuernos de su hermana, cuando ella murió, los usó para darle un objeto a Yorna Sama, un obidome, y se lo dio a Yorna como un medio de pago. O sea, Yorna tenía muchas cosas que eran de la gente de la ciudad, le había dado como tributo a ella, ¿no? Ella no les obligaba nada, obviamente, pero ellos, por su amor y por su lealtad y toda la cosa, le daban cosas muy valiosas, cosas como horquillas y más. Yorna le explica que estos son tributos de sus niños de esta ciudad hacia ella, y que como ellos no tenían dinero y nada, porque la amaban mucho, le daban como tributo, y que se la dieron para pagarle, ya que eran personas sin hogar, eran renegados, perseguidos, etc., ya que estos son semihumanos con cuerno y de diferentes razas, y recuerden que hay estos tipos de semihumanos, son muy buscados en otros lados, y hay quienes son muy perseguidos por otro tipo de gente, discriminación, etc., y que esta ciudad y sus ciudadanos estaban agradecidos con Yorna, porque ella los acoge y los protege. Yorna dice que los tributos que le han dado demuestran el amor que le tienen hacia ella, y que ella debe estar a la altura de ese amor tan apasionado. Yorna dice que le dice a Abel: ¿estás seguro de cumplir con mi deseo de la carta? Abel dice: debemos usar como base la ciudad de Guaral. Además, debes pensar que priorizar tu deseo o tu propio amor. Abel le dice a Tarita que no se preocupe por lo que hizo, que ya está bien. Que no se preocupe por lo que hizo, pues Yorna ya está bien. O sea, después estaba Tarita ahí también, y Tarita se preocupó un poco por la flecha que le dio a Yorna, ¿no? Pero como sabes, Abel es inteligente y es eficaz. Entonces dice que no se preocupe Tarita, que fue un buen acto, que fue oportuno la flecha, y que ella obviamente entiende Yorna, ¿no? Y que se entiende la situación y el contexto, así que no se preocupe porque le haya disparado en la pierna a Yorna. Y así Abel le da contexto sin pretexto a
a Tarita, ¿no? Y así Tarita le da contexto sin pretexto a Abel sobre que ella no es el Estragarse, sino su hermana del alma, sobre todo lo que vio en su flashback. Y así Abel entiende que ella no es un Estragarse, y por eso comprende por qué las confusiones entre sus palabras y la falta de conocimiento que tenía Tarita. Aldebarán y Medion escuchaban, y Medion daba quejas por la forma en que Abel explicaba y se expresaba. Abel explica que Jordan no tiene otra que seguir el camino de ellos para proteger a su gente. Abel era muy cruel con sus palabras. Obviamente yo lo estoy resumiendo bastante, amigo. Aldebarán y Medion escuchaban y Medion daba quejas y seguía con sus quejas. Abel dice que hay que darle utilidad a Jordan y Medion dice: te odio por hablar así. Aldebarán inicia la conversación sobre el desastre y Subaru. Todos dan información de lo que escucharon de los demás, de Jordan, ¿no? De Orvar, en el caso de Aldebarán, y se dan cuenta que el epicentro de la sombra del desastre fue Subaru. Lo confirman porque en sí ya se suponía, ¿no? Ellos ya lo suponían, pero lo confirman. Tarita pensó, se nos revela pues que la cazadora de lo que estaba jodiendo en el bosque en realidad era Tarita, y de la que había matado en los bucles anteriores, al menos supuestamente era Tarita la que había matado en los bucles anteriores, la cazadora, ¿no? Debido al mandamiento de Tarita. O sea, esto nosotros como lectores ya lo suponemos. Abel revela, ¿no? Conversando con todos que Tarita tenía la intención de matarlo, porque se da cuenta, como le dije, Abel es muy perceptivo, muy inteligente y saca conclusiones muy eficazmente. Él se dio cuenta que la intención asesina cuando Subaru y él llegaron a la aldea de los Chudras, y a Tarita estaba con esa intención asesina apuntando a Subaru. Según las palabras de Abel, según el mandamiento que ella seguía, es que ella la quería matar a la persona del mandamiento, ¿no? Pero que no sabía quién de los dos era, y que pensó en su momento que era Subaru, ya que Abel conocía que el gran desastre lo traería un viajero de cabello oscuro y ojos negros, y ella pensó que era Subaru en realidad, y no Abel. Todos estaban como convencidos de que Subaru había muerto, ¿no? Por lo que acaba de pasar. Pero al final, como les digo, Tarita le explica a Abel que en realidad ya no es Estragarse, que sigue el mandamiento, y por ahora estaban bien. Todos se dan cuenta que Subaru había sido la persona del epicentro del desastre, y que la sombra salió de él. Todos estaban como que convencidos de que Subaru ya había muerto, pues, ¿no? Aldebarán dice: descuiden, el hermano está vivo. Abel dice: payaso, ¿cómo estás seguro de eso? Aldebarán dice: solo piénsalo. Y Abel comienza a pensar sobre todas las situaciones que habían pasado, sobre los planes de Subaru y la suerte que este tenía. Y ya tenía duda de si estaba vivo o si estaba muerto. Aldebarán dice: lo sé porque si no lo estuviese, el mundo hubiese sido destruido. Luis también estaba con ellos, ¿no? Y empezó a escarbar buscando a Subaru, y comenzaba a llorar y escarbar mientras hacía daño en las manos. Pero todos sabían que Subaru no estaba ahí y que todo había sido... Eso era un desastre, era un hoyo y había desaparecido varias cosas. Entonces era un desastre todo. Luis comenzaba a escarbar. Entonces no tenían ni idea de dónde se había ido Subaru, toda la cosa. Y mientras conversaban y planeaban, Abel se le idea un plan de cómo encontrarlo, y que para eso debía crear un caos lo suficientemente eficiente para que todos buscasen a Subaru. Ojo con este dato, Medion no entendía nada y se quejaba. Abel le dice: diremos lo siguiente, que se expanda las noticias, que se expanda el rumor. El hijo ilegítimo de Vixen Wallachia, una abominación de cabello negro y ojos oscuros, está buscando apoderarse del puesto de su padre, precisamente como una recreación de la guillotina de Magrisa. Siguiendo con la narración, de repente la historia nos lleva a otro lugar, donde Subaru estaba tosiendo y estaba en un lago ahogándose. De repente Subaru es rescatado por alguien que hablaba mucho, o un niño de pelo azul, o un niño con ropa japonesa y una espada. Subaru dice: ¿quién eres? ¿Dónde estamos? El niño dice: oh, qué espléndido, qué grandes preguntas, justo como esperaba. No, incluso supera mis expectativas. Tú que cruzaste el lago negro y llegaste a esta isla, la isla gladiador Ginnungagap, tú con esa mirada desagradable en tus ojos, arremolinándose con tan maravillosas premoniciones. De hecho te responderé: soy el rayo azul de Wallachia, Cecilus, el actor principal de este mundo. Subaru se quedó boquiabierto cuando escuchó grandilocuentemente declarar eso ante él. Subaru dijo: ¿el más fuerte de Wallachia es un niño? ¿Cecilius Segmund? Así es, este niño se presentó como Cecilius Segmund y se llamó a sí mismo el rayo azul de Wallachia. Recordemos que este nombre, es de uno de los generales divinos, que es el más fuerte de Wallachia, así que con este nombre Subaru quedó sorprendido. El niño sonreía justo delante de él. Era un niño de la misma edad que Subaru encogido, con la misma vibra de un mocoso desagradable. El niño dice: wow, tomémoslo con calma.
no hay necesidad de ponerse nervioso. Afortunadamente lograron salir con vida, así es, él se refería a 2 personas. Así que pueden tomarse su tiempo para hacer cosas después de que la pequeña señorita que vino con ustedes se despierte, dijo el niño. Y así después de una charla, Subaru está preocupada por Luis Arner y pregunta por una niña, ¿no? Y Césulus, el niño que se decía rellamar el más fuerte de Valaquia, le dice que sí, hay una niña y que ya la había dejado descansando en otro lugar. Y Césulus le da contexto sin pretexto a Subaru, ¿no? Y le dice que está en la isla Gladiador y que a su alrededor hay un lago que está un lago de aguas negras, ¿no? Le habla sobre la maldición, que no se puede salir de esta isla porque hay una maldición y que morirán inmediatamente. Y le comienza que no deben ser y le dice que no deben ser muy ruidosos porque si no el jefe se molestará. Al mismo tiempo de la historia nos lleva a otro lugar. Había una habitación de cierta mansión. Una mujer gritaba con una voz irritada y chillona, con lágrimas en los ojos. No solo gritaba, sino que su ira iba acompañada de acciones. Un jarrón fue lanzado y se hizo añicos, con fuerza sobre la alfombra. El hombre suspira. Con los pies empapados de fragmentos de jarrón, la mujer grita y dice: cállate, no sé qué es lo inevitable, me importa una mierda. Sacudiendo la cabeza con disgusto, haciendo un violento berrinche. Si es la mujer hacía un berrinche, pues. Con el pelo de su hermano haciendo en dos, haciendo un nudo. Ella era Katia, con los ojos azules llenos de lágrimas mientras dejó caer su cuerpo inválido en una silla con ruedas y sacudió la cabeza con disgusto. La mujer gritaba: maldito mentiroso, ojalá estuvieras muerto. El hombre le decía: Katina, yo también lo siento, la verdad es que no me lo esperaba. O sea, ella era la prometida de Tok y el hombre que hablaba era Tok. Y Katina estaba molesto porque su hermano a veces había muerto, ¿no? Tok le había dado la noticia que él se había sacrificado. Recuerden cuando ellos estaban escapando, Jamal se usó como carnada ante el enemigo. A lo que Tok pensaba: es difícil creer que ella, o sea que su prometida, que era muy preciosa, esté en pareja de sangre con el insensible y tosco de Jamal. Esta mujer era bella, de pelo marrón, pero era una inválida, era una lisiada, débil y vulnerable a ser amada. Es la encantadora prometida de Tok. Katina decía: siempre me has mentido y tampoco has traído a casa a mi hermano. Me dijiste que no ibas a ir a ninguna parte después de esto y ahora yo solo soy una promesa rota y tú un maldito mentiroso. ¿Por qué le decía esto a Katina? 1, por la noticia de su hermano y 2, porque Top iba a partir. Él había sido asignado como el compañero de Araquilla e iba a partir al Coliseo de Ginnuber. Así es, la casualidad de la historia es que Tok iba a dirigirse con Araquilla a la isla Gladiador. Katina dice: prométeme una cosa porque te vas a ir. Lo primero que hay que hacer es una promesa, dice Katia o Katina con voz temblorosa mientras es sujetada por detrás por Tok. Tok amaba mucho a esta mujer y ella también la amaba mucho. Tok asintió en silencio a Katia, que seguía queriendo una promesa, a pesar de que él había roto tantas. Katina dice: por favor, tú vuelve a salvo. Los brazos de Tok la sujetaron con fuerza por detrás y las débiles manos de Katina se posaban sobre las suyas. Tok besó el pelo de la encantadora mujer, asegurándose de su tacto. Y entonces se decide: volveré con ella, cueste lo que cueste, se dijo Tok, y le hace la promesa que volverá. Luego la historia nos lleva con Ren, donde Chul le dice a Ren, Priscila quería verlos, ¿no? O sea, los llamaba a reunirse. Entonces Ren está hablando con Chul y Henkel, ¿no? Conversaban. Aquí lo importante es los pensamientos de Ren hacia Subaru. Ella piensa sobre el miasma de Subaru, ¿por qué es que apestaba tanto? Al principio, en sus pensamientos se decía a sí mismo, ¿no? Que él al principio era muy sospechoso, pero que ya había reconocido las verdaderas intenciones de Subaru, al menos con ella, que no había malicia en sus palabras ni sus acciones. Y también después ya comenzó a hablar con Priscila, que estaba allí, ¿no? Y lo gracioso de esto es que incluso Ren confirma lo que yo estaba pensando cuando estaba leyendo esto, cuando ya leí los capítulos SS. Y lo dicen, Ren lo dice, ¿no? Que las conversaciones de Priscila siempre son tan difíciles de entender y que no aportan nada, esto ya lo agrego yo. Y que son muy aburridas, esto lo agrego yo. Y sin relevancia, también lo agrego yo. Así es, Ren dice: las conversaciones de Priscila San siempre son tan difíciles de entender, porque ella usa palabras elegantes debido a su ego y toda la vaina, que no aporta nada. Schul elogiaba a Ren, ¿no? Ya estaban todos reunidos, de los consejos que le daba a Priscila a ella, porque Priscila era maestra de Ren. Y Henkel se quejaba y decía: oye Schul, no digas esos elogios a Ren, ella es nuestra enemiga de otra facción y solo la están ayudando a crecer. Estaba molesto Henkel. Y Priscila lo calla y le dice que no le des órdenes y le da su disco. A lo que Henkel dice: pensé que solo la estabas manteniendo cerca de ti como un lacayo, para que pudieran dar información sobre su campamento, para que puedan estar ellos después en una posición desfavorable. Hay un límite para los juegos. Priscila dice: silencio tonto, ¿tiene la intención de darme órdenes? Henkel hace:
Priscila dice, te he dado varios golpes dolorosos, pero eres un hombre que nunca aprende, ¿no? Mis manos no están libres para vencerte, porque su tarea es pasar la página de ese libro. Ren sintió un miedo de Henkel que era demasiado exagerado. Por supuesto, había sido testigo de la destreza y el manejo de la espada de Priscila. Priscila los había reunido por una razón y les dice, ya es hora de que aquellos que han dejado esta ciudad lleguen a la ciudad demonio de Priscila. Y así, después de las conversaciones, Ren y Priscila se van a bañarse y toda la cosa. Priscila suculenta se para y ve la ventana, ¿no? Y dice, Ren, mira el cielo. En el cielo había un punto negro, pero este punto negro comenzó a aparecer más puntos negros. No eran 2 ni 3, se estaban multiplicando lentamente. A medida que su forma borrosa se volvía más y más clara, la garganta de Ren, sin darse cuenta, soltó un grito ahogado. Los números aumentaban. Ren percibía la amenaza con su piel, con su alma verdadera. Priscila dice, date prisa y dile a los de abajo que preparen las armas. Esos puntos negros no eran más ni nada menos que dragones alados. Y así abajo estaba Flop, estaba Chul, Utakata, mientras hablaban de su madre, de sus personas queridas, ¿no? El Chul dice que quiere ser fuerte igual que la hermana de Flock. Utataka dice que si quiere ser fuerte debe practicar con ella en el arco. Y así ellos se dan cuenta también de lo que pasaba en el cielo. Y estos dragones comenzaban a tirar piedras y atacar. Comenzaban a dejar caer piedras grandes, muy grandes. Y comenzó la pelea. Comenzaron las bajas. Estas piedras le caían a los soldados y hacían un desmadre, ¿no? En la ciudad de Guaral. Obviamente en la ciudad también se encontraban los comandantes. Se encontraba el general de segunda clase Sir Osman y sus hombres, que originalmente habían sido enviados a la ciudad. Y así comenzó la batalla y todos comenzaron a estar en guardia, comenzaron a reunirse, a idear. Los soldados comenzaron a moverse uno aquí, uno que otro, comenzaron a atacar. Y nuestros personajes estaban en apuros, ¿no? Porque estaban siendo atacados. Sir le dice a Miselda, una bandada de dragones voladores, avisa a tus soldados. Y Miselda dice, avisa a tus soldados también, Sir, yo movilizaré al Chudrak. Inmediatamente después de percatarse del peligro, Miselda habría saltado con una tremenda patada desde el techo del ayuntamiento sobre los anchos hombros de Sir, y así se ponen alertas y se empiezan a movilizar y a preparar para la batalla, ya que el enemigo estaba atacando. Sir da la orden y toca el timbre, ataque enemigo, vienen del cielo. Su grito dio una patada en la espalda de sus ayudantes para que alertaran a toda la ciudad, a toda la fortaleza de la situación crítica. Henkel le decía si tenía una idea del atacante a Sir. Sir dice que eran dragones y que lo más probable es que sea un general y que nadie es tan capaz de movilizar a tantos dragones, a tantos jinetes de dragones voladores, y que solo hay una persona, el general llamado Madeline Echar, la general dragón volador, la general divino Madeline Echar. A lo que Henkel dice, mierda, uno de los 9 generales divinos no puede ser. Y así los dragones seguían botando las rocas que estaban matando a los soldados y destruyendo las ciudades y el fortalecimiento que habían hecho nuestros protagonistas, ¿no? Continuando con la historia, el ataque seguía y las piedras seguían cayendo, ¿no? Entonces nuestros protagonistas Flop, Utataka, Chul huían cuando de repente uno de los dragones cayó y estaba ensangrentado. El responsable fue Henkel. Henkel salió rodeado de sangre. Henkel había matado a un dragón. Lo hizo Shift. Flock dice, vamos a pasar a la clandestinidad para escapar a los ojos y las narices de los dragones voladores. ¿Podrías, pelirrojo San, acompañarnos a un restaurante o almacén cercano? Allí podremos engañar a los ojos de los enemigos. Henkel dice, parece que estás bien informado sobre los dragones, ya que Flock tenía información de cómo evitarlos y toda la cosa. Flock explica que sí, debido a que es un comerciante y que ha estado por muchos lugares y que aprende mucho. Henkel dice, oigan, tontos, ¿acaso creen que les ayudaré o seguiré sus órdenes? No se emocionen con sus planes. Solo estoy aquí para proteger a ese mocoso de Chul. Si le pasa algo, la señorita Priscila se molestará conmigo. Eso es todo. Flock dice, espera, pelirrojo San. Espera un segundo. ¿Entonces crees que proteger el estado de ánimo de la princesa es más importante que proteger a la ciudad? Henkel dice, así es, tonto. Tengo algo más importante que esta ciudad, más importante que la vida de alguien y no de este don nadie. La señorita Priscila, que adora a este idiota, no sé por qué, tiene algo que necesito y que ella me tiene que dar sin importar. O sea, al parecer Henkel sigue a Priscila por algo, ¿no? Y que si él dice y explica que tiene que seguir las órdenes y por lo tanto tiene que mantenerla tranquila a Priscila y por lo tanto tiene que proteger a Chul. Y Henkel sigue explicando y dice que no le importan cuántas personas mueran, cuando de repente alguien aparece y dice, tú eres el que está matando a nuestros dragones. Era una pequeña figura. Estaba de pie con sus cortos brazos cruzados frente a Henkel mientras intentaba llevarse a Chul, bloqueando su camino. O sea,
Cuando nuestros héroes estaban hablando, Henkel toma el Chul y estaba corriendo junto con los demás. Corrían y huían mientras hablaban, ¿no? Y de repente son interceptados por esta Loli dragona. Y dice, has derramado la sangre de nosotros los dragones. Así que en expiación, tu sangre será derramada hasta que no quede nada, tontos. Ella era nada más ni nada menos que un general divino. Era casi como la del imponente divino general que había despojado a mi celda de su pierna. Flo dice, Pelirrojo-san, ¿crees que puedas lograr una apertura? Quiero dejar que Mayordomo Kun y la señorita Utakata escapen de alguna manera. Y así, esta Loli se presenta como Madeline Schar, uno de los 9 generales de divinos y un dragón. Henkel dice, ¿los 9 generales divinos? Henkel se estaba sudando de miedo. La chica Madeline se presentó a través de su título, a lo que Henkel se quedó sin palabras y sus rodillas temblaban. Madeline dice, saca tu espada porque yo el dragón te heriré, te voy a herir y por cada gota de sangre que se ha derramado te haré sufrir. Con un agudo, y entonces empieza la batalla, ¿no? Y Madeline se acerca a atacar a Henkel. Con un sonido agudo, la espada cayó de la mano temblorosa de Henkel, o sea, cuando Madeline se acercó a atacarlo, Henkel soltó su espada y cayó. Madeline dice, después de todo, no eres una guerrera. Las palabras despectivas de Madeline fueron conducidas al costado de Henkel, acompañadas de un puño. Es decir, Madeline se acerca a Henkel, Henkel suelta la espada y le da un puñetazo y Henkel sale volando. Y mientras Henkel salió volando, a su alrededor habían casas y salió volando y golpeando las casas que estaban siendo destruidas con su cuerpo. A lo que Madeline exclama, dice, debilucho. Mientras tanto, Madeline levantó su hoja alada voladora como para apagar a Henkel. O sea, Madeline le estaba dando una paliza a Henkel y lo iba a matar. Chul dice, no, por favor. El Chul se mantuvo alejado, no estaba alejado, pero corrió hacia proteger a Henkel y se interpuso entre Madeline y Henkel. El pequeño cuerpo de Chul cubría a Henkel y cuando hizo su ataque para matar a Henkel, algo pasó. Los ojos de este niño, los ojos de Chul, se prendieron en llamas.